Ser Podcast. In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier San Pedro y Pere Estupiñán, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Estupera en Barcelona, ¿no? Sí. Firmando Mitos y Ciencia. Sí. Bueno, y sí. lo que te den para firmar, ¿no? Exacto. Gorras, exacto. camisetas, de merchandising de Pere Estupiñán, ¿no? Sí, no, mira, de 2 a 3 en Passeig de Gracia entre Mallorca y Valencia, por si algún oyente quiere pasar, aunque sea a saludar o adquirir este Mitos y Ciencia, un libro infantil a partir de 6-7 años, donde hay unos niños que se hacen preguntas sobre la naturaleza y su abuelo les responde con historias de por qué llueve, con las ninfas, o por qué hay terremotos, con el minotaurio, que son los mitos, y después aparece un tipo que se llama Pere y rompe el romanticismo explicándolo desde la perspectiva científica. Qué pesado. Sí, Tenías bueno. que haberte llevado a San Pedro y te lo sientas al lado cuando firmes. Entonces, si alguno te dice, ¿usted es el de la radio? Pues tú dices, sí, mire, es de aquí San Pedro también, que siempre vamos juntos a todos los sitios. Ostras, pues Sí, deberíamos, Javier. Yo que firmo, como no sé. Tú firma una columna del País, firmas, ¿no? Sí, vosotros lo sabéis, no sé si los oyentes, pero hay un libro que yo les sugerí hacerlo juntos a San Pedro. A vivir la ciencia. A vivir la ciencia, sí. Que también se puede venir a firmar, Claro, pero que teníamos que hacerlo juntos y el tío... Tuve el buen criterio de retirarme a tiempo, como de gol. Tuvo el buen criterio de cambiarlo por unos cuantos discos de Miles Davis, me parece, ¿no? Ya. Oye, que ¿habéis recibido vosotros por ejemplo, alguna llamadita de Arabia Saudí pidiendo alguna firma de algo? No tenemos Sí, tanto... ¿O podemos usar por vuestro pedir nombre por- para no sé qué y pagamos tanto? Y lo primero que pensaría sería, esto es una estafa, ¿no? Claramente. O sea, soy un jeque árabe y le pago a usted 40.000 euros por no hacer nada. Sí, es verdad, el príncipe senegalés, pero ahora en formato trabajo de estos, ¿no? Tú el año pasado estuviste visitando KAUST, Pere, la Universidad Sí. de Ciencia y Tecnología de Rey Abdullah, que no es la misma universidad de los sobornos, esas son la Rey Saud y la Rey Abdulaziz, con un ingeniero español al que tuvimos aquí en el programa, que es Mario Sí. Lanza. Recuerdo que además entró en directo y él, intentaba defender, desmontar. Había ciertas contradicciones, me acuerdo, en lo que él contaba, pero en fin, nosotros escuchamos lo que él tenía que decir. Pero él contaba cómo el país se estaba convirtiendo en un referente científico a golpe de talonario, ¿no? Que es Total. construyendo Sí. grandes, igual que construyen grandes campos de golf en mitad del desierto, pues grandes campus universitarios pagando muy bien a los investigadores. Sí, es que es tal cual. O sea, la universidad que visité, donde está Mario, que esta semana justo le llamé para preguntarle cómo se percibía todo esto que está saliendo en la prensa esta semana sobre los científicos españoles con doble afiliación, que es es algo que no suena mal, o sea, que un científico pueda tener una doble afiliación, es decir, trabajar como en la Universidad de Sevilla, pero también con una especie de colaboración con la universidad, sea de Stanford o sea de Arabia Saudí, es algo que es común en ciencia. Lo que pasa es que las universidades de Arabia Saudí que quieren tener en sus filas científicos con muchos impactos para crecer en los rankings, para parecer que son más buenas de lo que son, pues les ofrecen mucho dinero simplemente por estar. Y esto ya, si lo hacen sin permiso, que es lo que ha pasado aquí en España, que se ha hecho sin permiso de la Universidad Española, es como estar aprovechando unos recursos. Por estar, no, es por firmar un papel. Claro, bueno, Porque es verdad. Por estar... donde dicen que la Universidad Saudí es su principal centro de trabajo, cuando eso es mentira. Claro. En 11 casos que ha destapado mi colega Manuel Ansede en El País. Sí. Y es lo que están haciendo estos investigadores. A mí me parece muy bien que los petrodólares fluyan hacia la ciencia española. Incluso me parecería bien que los usen para hacerse un chaleco en piscina, si así lo desean. Pero lo que no pueden es mentir diciendo que están en la Universidad Saudí como principal afiliación, cuando no es verdad, ¿no? Hay 11 casos al menos que haya demostrado la investigación de mi colega Ansede. Claro.
Es muy diferente lo que... Yo me he saltado un poco la pregunta que me hacías, era sobre esa diferencia, ¿no? En la Universidad Caus, que es otra cosa y sí que es legítima, el Mario Lanza solo trabaja en Caus. Hay muchos investigadores que les fichan con sueldos 5 o 10 veces mayores de los que tienen en otros lados, les dan muchísimo dinero para investigar, pues bueno, pues como un jeque puede hacer un equipo de fútbol a base de talonario. Esto no es conflictivo, lo que está explicando Javier San Pedro, y bueno, que ha salido con Manuel en sede esta semana, sí, es que además es como reaprovechar, o sea, estos papers, estos trabajos los has conseguido con una financiación pública de aquí en España que después ahora sin permiso es muy poco ético, total. No, es una trama de corrupción en la que han salido pues rankings pagados con dinero también, investigadores que publican un estudio cada 37 horas, que es un nivel de producción que ya lo querrías tú para el país. Increíble, ¿no? Sencillamente eso no puede ser. Es una inflación, ¿no?, de material publicado. No necesariamente implica que sea mala ciencia, son malas publicaciones, eso es exprimir la vaca. Claro. Incluso cuando tu proyecto de investigación sea bueno y produzca buenos resultados, puedes multiplicar por 10 o por 100 el número de papers, porque saben que al final lo que te van a evaluar es al peso, ¿no? Para un montón de cosas, para darte una beca, para facilitarte una asesora, financiación para tu investigación, los puestos de catedrático o de profesor de investigación en el CSIC, se evalúan con el número de papers, o sea, de publicaciones científicas revisadas por pares al peso. Y esto es un error. Realmente el sistema de publicación científica está lleno de agujeros. Lo que ocurre es que a nadie se le ha ocurrido un sistema mejor. Pero esto es como lo que decía Churchill de la democracia, que es el peor de todos los sistemas imaginables, exceptuando a todos los demás, ¿no? Pues el sistema de publicación científica está lleno de agujeros y estas prácticas ha habido revistas incluso que se llaman predadoras, publicaciones predadoras, ¿no?, que son chiringuitos que se dedican a ganar dinero cobrando a los investigadores por publicar papers que en teoría están revisados por pares, aunque esto no existiría un soplo de análisis crítico. ¿Pero aportan algo? Nada, solo aportan currículum para sus autores. O sea, es un poco como con la literatura, por lo que cuentas, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos algún conocido que ha publicado o ha autopublicado un libro y hemos pensado, ¿qué necesidad tiene? No, sí. ¿Sabes? Cuidado que a Pera le puede... Pera ha dicho dónde está y le puede ir a ver a alguien. Pero es verdad que mucha gente lo dice, las editoriales, lo primero, que en España se publican demasiados libros. Sí. Muchos de ellos absolutamente irrelevantes, gente que cree que tiene algo que contar. Y también es cierto que con las modernas técnicas de edición, ¿no?, las nuevas tecnologías aplicadas a la edición, han permitido que una editorial rentabilice una tirada de 1000 ejemplares o de 500. Entonces publica muchos títulos porque les basta con vender 20 ejemplares de cada uno, ¿no? Sí. No, yo creo que esa es casi una lucha perdida. Esto lo que se puede hacer es un poco a la hora de evaluar la calidad de un científico, pues bueno, evaluar otras cosas, no solo el peso, ¿sabes? O sea, todos sabemos que estos tipos de artículos científicos existen y pues que no cuenten, o sea, que solo cuenten los que sean buenos de verdad. Y yo creo que en premios de científico y tal cual es como funciona. Claro, es decir, no es si tienes 500 o tienes 300. En un premio importante puedes contratar a 15 premios Nobel para tener en el jurado, ¿no? Cosa que en la publicación científica habitual de todos los días es imposible. Claro. O sea, no tenemos recursos para hacer ese tipo de evaluación de alta calidad. Esto es un problema serio. Bueno, pero cuando tienes que decidir a quién le das 5 millones de euros para un proyecto, pues yo imagino que los que lo evalúan sí que no miran solo decir, es que ese tiene 500 y el otro tiene 300. No, es que no es el número total. Es decir, a ver, ¿cuáles son los 10 más citados que tiene? ¿Vale?
Y los 10 más citados, pues Hacia valoramos solo a partir de eso. Todo lo otro ya asumimos que es medio basura. O sea, hacia ello hay que ir, sí. Oye, hablemos un momento solo de Elon Musk, que ha tenido una semana pues un poco como la de la nuestra, ¿no? Pues, o sea, le ha explotado un cohete, ha dejado de ser el hombre más rico del mundo. Bueno, pero es el parece que segundo. te alegres, ¿eh? Es el segundo. ¿Sabes qué? Es que Elon Musk, yo todavía no conozco a nadie a quien le caiga bien. Recuerdo que una vez estábamos en directo y de hecho mencioné a Elon Musk y a Lourdes Lancho se le escapó un no soporto a ese pavo que era En directo. En directo, sí. Pero bueno, esto del cohete, pero con toda la manía que se le puede tener, hay que decir que el cohete se sabía que iba a explotar. Lo importante era el lanzamiento. Eso, bueno, eso dice. a ver, pero explotó más rápido de lo que se esperaba. No hizo, no. A ver, no. Aquí no fue ni un fracaso ni un éxito. Se vendió como un éxito, decir, oye, era una prueba, no era que tenía... Y la prueba funcionó, la prueba de despegue funcionó. Fue un éxito, y todo el mundo pues entusiasmado. No, en realidad hubo un poco de parafernalia alrededor de eso. Yo creo que sí que se superó la prueba. De las cosas más importantes que querían medir, pues funcionó bien, pero también hubo unos fallos que si no hubieran estado mejor. Es decir, bueno, sí, bien, pues una prueba. Yo me imagino a los directores de periódicos y de medios de comunicación cuando el responsable de la información científica intentara venderles que el cohete había estallado, pero era un éxito. Me estoy imaginando lo que dirían. Sí. Pues yo me pongo en la piel de quien le tuvo que decir a Elon Musk que nos ha explotado el cohete. No. Bueno, oye, que hay un número de teléfonos y tenemos un ratito dentro de 15 minutos más o menos, o 20 minutos. Intentamos escuchar si hay alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer algún oyente. 638-855-349. Es un número de WhatsApp, así que pueden dejar también la pregunta para Javier y para Pera. 638-855-349. Queríamos hablar de algo muy particular porque la pandemia nos ha devuelto ese miedo a que otros virus puedan amenazar nuestra supervivencia o la de otras especies animales. No sé si es ahora más realista que antes pensar que una especie pueda desaparecer por un virus letal. Bueno, siempre ha sido realista, ¿no? Toda la especie entera yo creo que es imposible, porque la variabilidad genética humana implica que algunas personas resistirían al virus. Incluso un matarife horrible que conocemos muy bien como el virus del SIDA. Hay personas que son incluso prostitutas africanas que pese a la promiscuidad de sus relaciones sexuales en poblaciones muy infectadas, donde todos sus clientes estarían infectados, no se infectaban con el virus o no desarrollaban la enfermedad. De hecho, fueron importantes para determinar cuál es el receptor esencial del virus del SIDA en las células defensivas. Se llama CCR4. Y, por cierto, es el receptor que inactivó el científico chino G en dos niñas, ¿no? que son las primeras niñas editadas genéticamente y son ahora mismo el secreto mejor guardado de Pekín. Pero toda una especie entera no se la va a cargar un virus, ¿no? Siempre habrá gente que resista a él. Todo lo que está ocurriendo con el cambio climático también podría hacer que muchas especies, o sí que podría hacer que muchas especies desaparecieran para siempre. Eso sí que es un factor determinante en el fin de una especie. Ahora que tanto nos preocupa la sequía, además, y para evitarlo necesitaríamos algo así como un arca de Noé, su versión más actualizada, que sería una copia de seguridad genética de cada animal. Pepi Soler es doctora en veterinaria y catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Allí dirige la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes y gestiona el Banco de Germoplasma para evitar la desaparición de especies de gran valor genético y ambiental. Pepi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Suena apasionante, pero me gustaría que me describieras cómo es ese banco. Hay una especie de tapa que tienes que abrir y bajar escaleras hacia un sótano. Bueno, más o menos, no tenemos sótano, pero sí que tenemos unos recipientes, evidentemente, que tienen en su interior nitrógeno líquido, que está a menos 196 grados centígrados y que permite, bueno, pues la conservación de diferentes tipos de células. Nosotros concretamente tenemos espermatozoides de diferentes especies, ovocitos, embriones. Y bueno, pues sí, los recipientes
pues llevan tapa, efectivamente. Muchas veces lo vemos en la televisión cuando se abre esa tapita y salen los vapores de nitrógeno. Sí, y no conviene meter un dedo ahí porque te quedas sin él. Eso suena un poco a Futurama o a Walt Disney si la leyenda fuera cierta, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el año pasado nacieron en vuestra universidad los primeros corderos de raza manchega por fecundación in vitro. ¿Y cuál sería la ventaja de usar esa reproducción asistida con corderos, por ejemplo? Bueno, pues hay muchas ventajas. Bueno, en primer lugar utilizamos, en este caso utilizamos espermatozoides que estaban refrigerados, no estaban congelados, pero se podría utilizar muestras que habían sido congeladas y que estaban en el banco de germoplasma. Y pues una de las ventajas principales es o bien cuando hay problemas de fertilidad, evitarlos, ¿no? O bien, por ejemplo, acelerar el progreso de mejora genética, porque estas técnicas se pueden hacer con individuos que todavía no son púberes, o sea, que no son fértiles todavía, no se pueden reproducir, individuos que son pues terneras que todavía no han llegado a su pubertad, y se pueden empezar a reproducir cogiendo sus óvulos, que son inmaduros. En el laboratorio haríamos unas técnicas para madurarlos y después los fertilizaríamos con estos espermatozoides para producir un embrión, y el embrión que se produce pues luego se pondría sobre otro animal, sobre otra recipiente. Esto de sobre otro animal es lo que más me interesa, porque sé que en 2003 un equipo de científicos españoles logró el hito de desextinguir, si es que existe ese verbo, no sé si existe. Sí, es como se suele llamar. Sí. Desextinguir a un animal que era el bucardo, una especie de cabra gigantesca. Hizo falta una madre de alquiler, por decirlo de alguna manera, y de otra especie, que en este caso era una cabra montés. ¿Los mamíferos pueden gestar fácilmente otras especies de mamíferos? Sí, se intenta siempre buscar especies que estén muy relacionadas genéticamente, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo podría ser el lince, intentar producir embriones de lince y ponerlos sobre un recipiente, otro felino más que no tenga estos problemas. Pues se podría hacer una cosa parecida, y con el bucardo pues fue así. El bucardo, lo que se hizo fue, a partir de una célula se extrajo su núcleo y se puso en un ovocito, en un óvulo procedente de cabra montés, y luego se generó un embrión que se depositó sobre estas cabras monteses. Y la gestación fue bien, ¿no? Fue bien. Lo que pasa es que murieron al poco de nacer, si no recuerdo mal. Sí, porque parece ser que la gestación del bucardo era un poquito más larga que la que tiene la cabra montés. Entonces nacieron un poco antes y nacieron individuos inmaduros que no sobrevivieron. Oye, ¿y cómo elegís qué especie salvar? Digamos, es que en la introducción Javier lo decía, o sea, cada día desaparecen algunas especies, ¿no? Y algunas quizás no nos parecen tan importantes porque son insectos o son especies de abejas, pero que pueden tener una importancia incluso económica para la polinización, y algunas son pues más emblemáticas, el lince o el bucardo, pero otras son más únicas genéticamente porque tienen X, y claro, no podéis salvar a todas, imagino. Entonces, ¿qué criterios seguís para decir, mira, vamos a poner nuestros esfuerzos? Porque además imagino que hay otras que no se extinguen porque falla el ecosistema. O sea, si el ecosistema desaparece, por mucho que generes un nuevo individuo, ¿dónde lo metes? Bueno, en un zoo. O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, imagino que a la hora de asignar recursos o esfuerzos debe ser una decisión importante, ¿no? Sí, bueno, además no solo todos estamos pensando en especies silvestres o salvajes, ¿no? Que pensamos que son las que se extinguen, pero es que actualmente hay un montón de razas domésticas de producción animal, de ovino, caprino, bovino, que son necesarias para mantener la diversidad genética y que se están extinguiendo a un ritmo brutal, ¿no? Entonces, nosotros
no somos los que decidimos qué especies conservar o qué razas conservar, sino que hay instituciones, la Unión para la Conservación de la Naturaleza, los gobiernos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que bueno, son las que determinan un poco qué especies son las que son más vulnerables y las que habría que conservar. De todos modos, por ejemplo, para las especies domésticas que están integradas, que tienen programas de conservación y de mejora genética, generalmente las asociaciones de ganaderos suelen conservar su genética, además reciben subvenciones para conservar su genética y bueno, pues de forma habitual se extraen células, bien espermatozoides, bien ovocitos o incluso embriones, para poder conservarlos y tener una reserva genética en caso de que haya algún problema con esa población. O sea, a mí me dijeron que había, no sé si eran 12 o 13 especies autóctonas de pollos en España, pero claro, como valor comercial solo tiene una o dos, eso hace que las otras, la tendencia sea a desaparecer, y que había esfuerzos en preservar estas especies que no tienen tanto valor comercial, pero bueno, tienen el valor de diversidad que en un momento determinado te puedes sacar de un apuro. Es un poco lo que estás planteando, ¿no? Sí, el problema con estas razas que ahora mismo están muy amenazadas, muchas actualmente incluso han desaparecido, o sea, o están en vías de desaparecer o han desaparecido algunas de ellas, es que productivamente, pues a lo mejor no son tan buenas productoras de leche, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, los ganaderos las olvidan, ¿no? Y se dedican a aquellas que producen más cantidad o de leche o de carne, etcétera. Sí. Entonces, el problema de estas especies, de estas razas, es que suelen estar menos adaptadas a nuestro medio ambiente. Son menos autóctonas, son foráneas, entonces el cambio climático, por ejemplo, les está afectando mucho, y por eso la importancia de conservar pues toda aquella genética de razas que son autóctonas y que están adaptadas a las condiciones medioambientales del terreno. Claro, es lo que decía Javier antes, de que si un virus puede barrer a una especie entera, yo estaba diciendo que no en la especie humana, porque un ejemplo de las prostitutas africanas, etcétera, y el virus del SIDA. Pero claro, en las razas de agropecuarias, ¿no? las que se usan para carne, para leche y demás, sí que hay un gran grado de homogeneidad genética, y ahí sí que un virus o un cambio de temperatura media o de grado de humedad puede barrer enteramente un rebaño de un país, ¿no? Sí, y no solo que lo puede barrer, sino que además cuando hay una enfermedad sobrevenida, como por ejemplo ahora la viruela ovina, que está ahora mismo en Castilla-La Mancha, o peste porcina, son enfermedades que no son zoonosis, que no se transmiten al ser humano, pero que obligan al sacrificio de toda esa caballa ganadera. Y te puedes encontrar, con millones de animales que han tenido que ser sacrificados por una enfermedad. Entonces, si no tienes una reserva genética, en estos casos puede ser dramático. Claro. Ese material genético que guardáis, antes hablabas de los primeros corderos, ¿serviría en caso de que no hubiera razas similares que pudieran gestar los embriones? Pues sí serviría, porque por ejemplo, imaginaros que tenemos conservados embriones de raza manchega, y bueno, vamos a ponernos en el caso más crítico, ¿no? Es un supuesto, y desaparece la raza. Pues si tuviésemos embriones, podríamos ponerlos, por ejemplo, en otra raza, en ASAF, por ejemplo, o en otra raza diferente. Pero tiene que ser muy similares, ¿no? Salvo que hagamos ciencia ficción. Sí, bueno, o sea, estas serían de la misma especie. Si fuesen especies diferentes, pues tendrías que buscar la especie más similar a la que tú estás trasplantando este embrión. Oye, Pepe, y hablando de ciencia ficción, ¿a cuánto estamos de poder resucitar un neandertal o desextinguir un neandertal? Un mamut. Y entrevistarle a vivir. Pues no sé si eso será posible. La verdad, sí que sé que se están llevando a cabo estudios para recuperar, por ejemplo, el mamut, pero bueno,
una vez recuperado, no sé si le va a gustar estar a la temperatura que estamos, o sea que con lo cual se va a extinguir otra vez. Sí, no sé si será muy bueno que vuelva. Lo importante es, bueno, pues antes de que ocurra que una especie se extinga, poner todos los medios posibles, o sea, técnicas de conservación in situ, como puede ser los bancos de germoplasma, e in situ, que sería toda la conservación que hacemos en el lugar donde se encuentra el animal, pues poner todas esas herramientas para que estas especies o razas no se extingan. Y de plantas también, siempre hablamos de animales, pero plantas en peligro de extinción imagino que también hay, ¿no? Claro, también hay bancos de germoplasma, o sea, de semillas. Claro. Hay uno, creo, en Noruega, ¿no? O por ahí, en estos países Una nórdicos. vez entrevistamos a alguien, había en mitad del campo un banco de semillas. O en Finlandia, un país de estos. Oye, Pepi Soler es doctora en veterinaria, catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha y dirige allí la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes y gestiona el Banco de Germoplasma para evitar la desaparición de especies de gran valor genético y ambiental. Gracias por la conversación, Pepi, un placer. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Y a Javier San Pedro, Pera Estupiñá, Pera, que firmes muchos libros y hagas mucha caja y te veo el domingo que viene. Hasta luego. Abrazos. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.